En la cual nos dedicamos a todo el tema de cuidado de personas dependientes, sobre todo especializados en el mundo y el diagnóstico cognitivo. Y vamos a lanzar las primeras jornadas de Aprendiendo sobre Demencia. Estas jornadas las va a impartir Vanessa Hernández, que es psicóloga sanitaria de la empresa de Guayalia, y que le voy a pasar la vez, una vez explique un poco el procedimiento. Vamos a hacer un pequeño repaso de la plataforma Zoom para todos aquellos que no la hayáis utilizado. En principio tenéis el micro cerrado todos para que no haya interferencias y os vamos a pedir que las preguntas que queráis hacer las hagáis a través del chat y nosotros a partir de ahí bueno, pues iremos dando paso a las personas y a la gente lo que quiera ir preguntando. El proceso son 3 etapas. Al final de cada una de ellas haremos una pequeña ronda de preguntas para el que tenga algún tipo de duda y luego al final pues igualmente pues cualquier duda que tengáis la intentaremos resolver. Pues sin más dilación, Vanessa, te paso la palabra y en tu mano queda. Gracias, José. Buenas tardes a todos. Como ha comentado José, es un ciclo de varias jornadas, ¿vale? La primera de ellas es sobre diagnóstico precoz y estimulación cognitiva. La segunda de ellas sería manejo de trastornos de conducta y la última de ellas tiene que ver con apoyo al cuidador. Como bien ha dicho José, se ha dividido en 3 bloques. El primero de ellos hablaremos un poco sobre demencia, qué es, cuántos tipos hay, qué síntomas tiene. Cuando acabemos ese bloque, haremos una pequeña ronda de preguntas a través de lo que hayáis comentado en el chat. Pasaremos después al diagnóstico precoz, ¿vale? ¿Cuáles son esos síntomas iniciales? ¿Cuál es el protocolo de actuación ante una sospecha de un deterioro? ¿Cuál es su importancia y cuáles son los tratamientos actualmente disponibles para trabajar con ello? También al finalizar haremos una ronda de preguntas y luego ya para acabar hablaremos en concreto de la estimulación cognitiva. ¿Qué es? ¿En qué se basa? ¿Cuál es su eficacia? ¿Y cuándo es el mejor momento para aplicarla? Antes de entrar, digamos, de lleno en las charlas, es preciso distinguir 2 conceptos, ¿vale? Sí que es verdad que nosotros tenemos el concepto de demencia en la mente, pero para poder entender el diagnóstico precoz necesitamos hablar de deterioro cognitivo leve, que es, digamos, qué síntomas tiene y qué importancia tiene dentro del diagnóstico precoz. El deterioro cognitivo leve es un deterioro de una o varias funciones cognitivas de la persona, pero no afecta, digamos, en su autonomía. La persona tiene pequeños despistes o, digamos, falta de atención o cualquier pequeña cosa que sí que se le nota, pero no influye en su autonomía. Sin embargo, en la demencia, todos esos, digamos, pequeños despistes ya no son pequeños, sino que son bastante más grandes. Hay un deterioro, digamos, de las funciones, de las capacidades funcionales de la persona y se produce una pérdida de autonomía, que puede ser progresiva o no, dependiendo del tipo de demencia. No siempre el deterioro cognitivo nos llevaría a una demencia, como también se suele pensar. Hay distintos tipos de deterioro cognitivo y algunos de ellos sí que se ha visto que en un porcentaje muy grande evolucionarían hacia una demencia y otros no. Y de ahí sí que radica, digamos, la importancia que tiene el diagnóstico precoz de ese deterioro para evaluar su causa. A modo de datos, ¿vale? En España contamos con un 6% de personas con demencia en personas mayores de 65 años. Y si tomamos como dato mayores de 70 años, nos iríamos al 9%. Si tenemos en cuenta la enfermedad de Alzheimer, que es una de las más frecuentes, en torno a entre los 65 y 69 años tenemos un 1%, pero si nos vamos a los 85 y 89 años, llegamos hasta un 20%. Con lo cual se puede ver, digamos, ese aumento con la edad. La demencia aumenta con la edad, no es la causa, o sea, la edad no es la causa de la demencia, pero sí que eleva el riesgo.
Como os decía, hay varios tipos de demencia, igual que de deterioro, y no todos, digamos, tienen la misma causa ni el mismo tratamiento. Habría unas demencias primarias que tienen que ver con un mal funcionamiento del sistema nervioso central. A día de hoy todas ellas son incurables, sí que hay tratamientos, digamos, paliativos, en algunas más y en otras menos, y la enfermedad de Alzheimer sería, digamos, la mayoritaria, ¿vale? En segundo lugar, podríamos hablar de la demencia por cuerpos de Levy, ahí hasta un 12%. Sin embargo, en las secundarias, la causa no está directamente en el sistema nervioso central, sino que es otra causa completamente identificable. Algunas de ellas son reversibles y otras no. Pongamos como ejemplo la demencia vascular. La demencia vascular se produce por un ictus o por varios, dependiendo de la extensión. Sí que es cierto que una persona cuando le da un ictus tendríamos ahí a una persona con demencia, pero a través de una intervención podríamos revertir la situación, dependiendo un poco del tipo. Y lo mismo pasaría con un déficit de vitamina B12. Un déficit de vitamina B12 produce un deterioro en la persona que con el tratamiento adecuado la persona ya no tiene ese deterioro. En cuanto a los síntomas, también podemos distinguir dos grandes bloques. Uno que serían los síntomas cognitivos y otros que serían los síntomas conductuales y emocionales. Los primeros de ellos tienen que ver con todo lo que tiene que ver con las pérdidas de memoria, los pequeños olvidos, los despistes, la desorientación. Luego tendría que ver con, a lo mejor, pues dificultades para encontrar una palabra, dificultades para concentrarse, falta de juicio o planificación de tareas, etc. Y en las conductuales tiene que ver con lo que la persona hace, ¿vale? Y ahí tendríamos la apatía, por ejemplo, que es muy frecuente, la deambulación, incluso la agresividad, por poner algunos ejemplos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algo que me queráis comentar en el chat. De momento le preguntas, Vanessa. Vale. Eso es que me he explicado. Como síntomas iniciales de la demencia en general, sí que comparten algunos, como por ejemplo la apatía. La persona tendría, digamos, pues una falta de respuesta ante todo, es como si estuviera indiferente, como que todo le da igual, le da lo mismo, algo que antes le gustaba, pues ahora le da igual, como si no hubiera pasado. La desorientación, que también es muy frecuente, especialmente en tiempo, de decir, pues hoy no era lunes y a lo mejor es domingo, o no estamos en mayo y estamos en diciembre. Luego tendría muy importante, antes que todo eso, la reacción emocional desmedida ante una situación. Por ejemplo, una pregunta tan simple como ¿cómo has dejado el pan encima de esa mesa? La persona puede contestar, porque tú lo digas, tú me vas a decir a mí lo que tengo que hacer con el pan, y aumenta la agresividad. Los cambios de humor, por ejemplo, una persona alegre de repente es una persona que está irritable continuamente. Pequeñas dificultades en las tareas habituales, pero que requieren un alto nivel cognitivo, por ejemplo, planificar la casa, pues tener toda la compra hecha, cuándo la voy a hacer, cómo la voy a hacer, limpia, recogida, planificar las cuentas, todo lo que tiene que ver con compra de medicación, digamos las actividades más complejas que son las primeras que se deterioran, ¿vale? Y a pesar de que, bueno, sí que los olvidos suele ser lo que más tenemos en la mente, como primeros síntomas, antes de todo eso se producen muchos síntomas conductuales que son sutiles y que los pasamos por alto y que nos estarían indicando de que algo pasa, al menos un deterioro cognitivo leve, como nombraba antes. Para que nos situemos un poco en por qué se producen los síntomas, tenemos que ir a lo que es el cerebro sano, ¿vale? Este es un cerebro sano con vista lateral, está mirando hacia la izquierda. Y en la zona verde, aquí por el medio, no sé si veis mi puntero, tendríamos todo lo que tiene que ver con la memoria, ¿vale? Y por esta zona de aquí, la comprensión del lenguaje, aquí la expresión del lenguaje, y todo esto de aquí sería la conducta, donde está el control de la personalidad y la conducta de la persona. Con lo cual, los síntomas cognitivos y los síntomas conductuales tienen que ver con un mal funcionamiento del cerebro y no realmente una intencionalidad. Es la propia enfermedad la que hace que esos síntomas se den. Para poner un ejemplo de lo que es la evolución de la enfermedad de Alzheimer, que como decía es la más común, en esta vista sí que es verdad que está mirando hacia la derecha, para que nos situemos, esto sería la parte de la frente. La enfermedad de Alzheimer empieza por la zona de memoria, como decía antes, y todo esto azul
¿vale? Sería deterioro y es la zona de la conducta. Los síntomas conductuales muchísimas veces, en la mayoría de los casos, se dan antes, incluso años antes, que la pérdida de memoria. Pueden haber pequeños despistes, pero los síntomas conductuales siempre son no más llamativos, pero cuando echas la vista atrás te das cuenta de que han pasado antes. Luego ya iría evolucionando más toda la zona, aquí estaría lo motor y por aquí estaría, digamos, la zona de la comprensión de las cosas, ¿vale? Lo que tiene que ver con la percepción sensorial. Y al final, en la última etapa, pues como veis, habría una aceptación generalizada de todas las funciones. La más importante es la primera, que es lo que estamos hoy aquí con diagnóstico precoz. Conducta y memoria, que sería el perfil clásico de una persona con Alzheimer. ¿Qué importancia tiene la detección precoz? Pues lo primero, como decía, es importante detectar los síntomas que pudieran haber en el deterioro cognitivo leve, los pequeños cambios, porque te va a permitir evaluar la causa y si es una causa reversible, revertir la situación. Por otro lado, ayudar a la persona y a su familia a comprender qué es lo que le pasa y qué puede hacer para solucionarlo o por lo menos para asumirlo. Y luego las posibilidades que hay de pronóstico, de que evolucione o no a la demencia y de intervención. Desgraciadamente nosotros nos estamos encontrando todo aquí, además en fases moderadas, con lo cual la intervención es mucho más compleja. Cuando atajas aquí, muchos síntomas que son reversibles los podríamos revertir con entrenamiento cognitivo, que hablaremos después, o bien tratamiento farmacológico si lo hubiera. ¿Qué vamos a hacer cuando sospechamos que hay algún síntoma de los que hemos hablado? Pues lo primero de todo sería consultar al médico de atención primaria, el que lleve a nuestro familiar, ¿vale? Lo ideal es que la persona vaya, ¿vale? Porque le harán preguntas, le podrán plantear un análisis de sangre, incluso a veces hacen test de cribado de demencia, algunos sí y algunos no, ¿vale? Si la persona no quiere ir, que es muy común, de a mí no me pasa nada, ¿a dónde vamos? Lo ideal sería plantearle que es una revisión, que es una revisión rutinaria por edad, un poco mentir piadosamente para que la persona sí que acuda, ¿vale? Aunque tengamos luego una visita con el médico aparte y le expliquemos la situación, o incluso ahora con el COVID por teléfono, sí que, la persona que vaya y que se le vea, ¿vale? O al menos explicar muy detalladamente cuáles son los síntomas que vemos. Si el médico considera que no es ninguna causa reversible de un déficit vitamínico, de cualquier otra circunstancia que hemos hablado antes, derivaría a un especialista, fundamentalmente en neuro, aunque si los síntomas conductuales son muy graves, puede hacer una derivación a psiquiatría para que acorde una medicación correcta para ese tratamiento. Una vez en neuro, lo que suelen hacer es una evaluación neuropsicológica un poco más amplia que lo que sería el test de cribado, ¿vale? Analizar toda la historia clínica y si le quedan dudas de lo que pueda estar pasando, un test una prueba de neuroimagen. Generalmente suelen hacer un TAC, pero pueden hacer una resonancia. Hay otras pruebas, pero solo las utilizan en casos ya más raros, ¿vale? Cuando tienes claro el diagnóstico, pues directamente con esas es más que suficiente. Y emitirían un diagnóstico, ¿vale? En este caso, pongamos que estamos hablando de deterioro cognitivo leve o una demencia inicial, que sería donde estamos ahora mismo. Una vez que tenemos ese diagnóstico, supongamos que si estamos hablando de diagnóstico precoz es de deterioro cognitivo leve y no de una demencia moderada, los tratamientos disponibles son por un lado farmacológicos y por otro no farmacológicos. Dentro de los farmacológicos dependerá un poco de la causa de ese deterioro, ¿vale? Y podría ir sobre la causa directamente o sobre los síntomas. En el área farmacológica no vamos a entrar más en detalles porque yo tampoco soy especialista. En el área no farmacológica, ahí sí tenemos la estimulación cognitiva, de la que vamos a hablar hoy, las intervenciones conductuales muy importantes cuando se aparecen todos estos síntomas de agresividad, apatía, incluso llanto y todos estos síntomas, y la intervención con la persona cuidadora, muy importante, qué es lo que está pasando y cómo puedo hacer yo para ayudar a esa persona, ¿vale? No sé si hasta aquí alguna cosa en el chat o algo que... Sí, hay una pregunta a nivel privado de David, donde nos pregunta cómo es posible distinguir entre un olvido o pone una visión de enfermedad. Vale.
En el deterioro cognitivo leve los olvidos no interfieren en la vida diaria de la persona. Puedes olvidarte una cosa un día, pero después, a los 2 minutos, recordar a lo mejor que esa cosa donde la habías dejado o qué es lo que ibas a hacer a la cocina y no te supone mayor problema que a lo mejor 2 viajes a la cocina, que sí que pueden ser innecesarios, pero bueno, no te supone un trastorno en el día a día. Sin embargo, cuando ya estamos hablando de demencia, la persona lo primero no va a acordarse nunca de dónde lo ha dejado, no solo me olvido ahora y lo recuerdo a lo mejor mañana de, uy, estuve haciendo esto, pues seguro que lo dejé allí, o tantear 2 posibles sitios, no, directamente no se va a acordar. Directamente lo va a dejar en un sitio, no se va a acordar y no se va a acordar nunca. Y por mucho que intente hacer un esfuerzo, ni siquiera va a ser capaz de tantear. Estuve en la cocina y estuve en el salón. A ver, esos 2 sitios, ¿dónde está? Ni siquiera lo va a planificar. Y esa sería un poco la diferencia en cuanto a memoria. Y espero haber contestado a su pregunta. ¿Hay alguna más? No, de momento no hay. Sí, perdona. Pregunta Josinel, ¿en qué se diferencia la demencia frontotemporal de un Alzheimer? Vale. En el Alzheimer, vale, son 2 tipos de demencia distintas, ¿vale? En el Alzheimer, lo que digamos más característicos son los fallos de memoria y algunos trastornos de conducta. Sin embargo, en la frontotemporal hay distintos tipos, ¿vale? Hay fundamentalmente 2 tipos, los que tienen que ver con el lenguaje, que sería más tirando a temporal, más que a fronto, y los que tienen que ver con la conducta, que esos serían ya, digamos, más tirando a fronto dentro de lo frontotemporal, ¿vale? Si nos situamos un momento en el cerebro, ¿vale? La frontotemporal tiene mucho conductual, la clásica, ¿vale? Olvidándonos de la del lenguaje. Los trastornos de conducta son lo más llamativo, además son muy frecuentes y bastante graves. Incluso la agresividad llega a ser física, no solo verbal, a la mínima, ¿vale? Y la persona actúa eso como si no tuviera control, como si no tuviera ningún filtro de carácter social, con una inhibición de decirle a cualquiera por la calle, aunque no lo conozca, cualquier barbaridad, ¿vale? Y es una demencia que en ese sentido tiene que tener una supervisión por psiquiatría muy, muy importante. Si nos vamos al área temporal, digamos más el lenguaje, lo que tenemos ahí son las afasias progresivas primarias, que son síndromes dentro de la frontotemporal, que ahí sí que la persona pues eso, tendría dificultades para hablar o para comprender el lenguaje. Son los 2 perfiles clásicos de las frontotemporales. Y dentro de las frontotemporales estaría la enfermedad de Pick, pero es bastante rara. Yo me he encontrado un caso solamente. No sé si he si he contestado a su pregunta y si no, bueno, que haga una cosa más concreta y ya vamos ahí. Sí, te da las gracias. Vale. Es que no lo veo yo ahora, el chat. Vale. Dentro de como decía, ya de los tratamientos que tenemos disponibles no farmacológicos, ¿vale? Entraríamos ya de lleno a la estimulación cognitiva, ¿vale? La estimulación cognitiva es una de las intervenciones no farmacológicas hasta el momento más eficaces junto con las otras 2 que he mencionado en el deterioro cognitivo leve y en la demencia, pero sobre todo en el primero, ¿vale? Y se trataría, pues eso, un conjunto de técnicas y estrategias que lo que hace es trabajar con las capacidades conservadas de la persona para que o mejoren o al menos no se pierdan tan rápidamente, ¿vale? Esa estimulación cognitiva no se hace así porque sí, tiene una base, digamos, cerebral, ¿vale? Aquí todo vamos al cerebro, que es el que, digamos, lo maneja todo, ¿vale? Por una parte estaría la plasticidad neuronal, que es la habilidad del cerebro para cambiar sus conexiones y adaptarse un poco a las lesiones que pueda tener externas o internas, ¿vale? El caso clásico de plasticidad neuronal es un ictus, la típica persona que ha perdido la movilidad, ha perdido el habla, le da un ictus y al cabo de X meses con una intervención adecuada la persona consigue hablar, aunque tenga alguna dificultad, y consigue caminar. Ese sería el caso más clásico de una plasticidad neuronal. Pero en una demencia tipo Alzheimer, por ejemplo, se produce de otra forma porque tienes ahí que el deterioro es progresivo y te va comiendo terreno, pero también se produce, ¿vale? Con la estimulación. Y por otro lado tenemos la reserva cognitiva, ¿vale?
que lo que hace es acumular todas las experiencias de vida, ¿vale? El cerebro acumula todas las experiencias de vida y se supone que un estilo, digamos, de vida activo, no solo intelectualmente, sino socialmente, culturalmente, todo lo que la persona ha cultivado, por así decirlo, su cerebro, sería como poner la forma física del cerebro, hace que ante una lesión, dos personas, una con mayor reserva y otra con menos, presenten síntomas diferentes. La persona con mayor reserva cognitiva tendría otras estrategias y otro funcionamiento mucho más elevado que una persona que no tiene esa reserva ante la misma lesión cerebral. De ahí radica la importancia también de conocer, antes de elaborar un plan de estimulación cognitiva, muy bien la historia de vida de la persona, porque de aquí van a partir o deberían partir todos los programas de estimulación cognitiva que se diseñan. No puede ser café con leche para todos, ¿vale? Tiene que partir de lo que la persona conserve, de los intereses de la propia persona, para que ese plan tenga sentido, porque si no se puede provocar un rechazo al plan, que el plan no esté estimulando lo que debería, o directamente eso, que lo rechace y que no haya plan. Entonces no vas a tener ninguna eficacia. Fundamentalmente tiene tres objetivos. Pues digamos, ralentizar la progresión del deterioro, en el caso de una enfermedad, digamos, neurodegenerativa, a su vez ralentizar la pérdida de autonomía de la persona, fomentar un estado de ánimo positivo a través de que la persona aún siente que puede hacer cosas, ¿vale? Y todo eso evidentemente implica una mejora en la calidad de vida, no solo de la persona, sino del cuidador o de la persona, de la familia que le rodea, ¿vale? Para situarnos un poco en los datos de eficacia que tiene la estimulación cognitiva, he seleccionado un artículo de 2017 en el que hace un análisis de varios programas de estimulación cognitiva en personas con enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Analizando los estudios que, digamos, tratan sobre el funcionamiento cognitivo directamente, sobre la eficacia de la estimulación cognitiva en el propio rendimiento, tenemos un 98% de eficacia, ¿vale? Cuando se evaluaba a las personas antes y después, se veía ese mantenimiento en los test neuropsicológicos después de aplicar el programa, y en los que no se le aplicaba el programa tenían un deterioro mucho mayor, ¿vale? En esos estudios también había algunos que analizaban ese impacto sobre la calidad de vida, y de ahí se saca que un 70% tienen un impacto positivo sobre la calidad de vida. O sea, la estimulación cognitiva, como decía antes, no solo influye en el rendimiento cognitivo propiamente dicho, sino también en otras áreas. Si analizamos el impacto que tiene sobre el estado de ánimo, hasta el 50%. Básicamente porque el estado de ánimo no solo es lo que pasa, sino el propio funcionamiento cerebral, que ya sabemos que está afectado, ¿vale? Y sobre los síntomas conductuales, un 60% de eficacia. La persona, mientras que está haciendo el plan, ¿vale?, está en una actividad, y eso hace que disminuyan los síntomas conductuales, porque la inactividad es lo que, digamos, en mayor o menor medida desencadena muchísimos trastornos de conducta. Con lo cual, de ahí esa influencia sobre los síntomas. Sí que es cierto que bastantes de esos estudios analizaban la combinación del tratamiento farmacológico, en este caso era con donepezilo, más la estimulación cognitiva. Y ahí se veía que la eficacia era aún mayor. De ahí la combinación entre los dos fármacos, especialmente en la enfermedad de Alzheimer, que era en lo que se basaban ellos, ¿vale? Y en otras enfermedades, si nos vamos a una demencia vascular, pues lo mismo. El tratamiento farmacológico que controla toda la parte vascular y la estimulación cognitiva. Y entonces aumentamos la eficacia. Teniendo en cuenta cuándo aplicar esta estimulación cognitiva, lo primero siempre. O sea, si se detecta un deterioro en mayor o menor medida, desgraciadamente nos encontramos casi todo en demencia moderada, pero también se tiene que aplicar, siempre, ¿vale? Pero sí que es cierto que cuanto antes mejor, ¿vale? Yo, para que nos situemos, siempre pongo el ejemplo del cubo con agua. Si tenemos un cubo lleno de agua y tenemos un agujero, cuanto más agua tengamos, más podemos hacer. Cuando ya hemos perdido todo el agua, podemos hacer menos. Podemos hacer cosas, pero menos. Entonces sí que de ahí parte la importancia que tiene el diagnóstico precoz, ¿vale?
Y por mi parte nada más, sí que termino con una frase que a mí me gusta mucho, que es: ellos pueden que no se acuerden de quiénes son, pero nosotros sí, somos los que, digamos, en cierta medida tenemos que poner en marcha todos los planes y todas las terapias que tenemos disponibles, ¿vale? Y bueno, pues muchísimas gracias y cualquier pregunta que tengáis, pues la resolvemos ahora. Y si por algún casual alguien tiene algún caso, digamos, particular o algo que quiera consultarnos, pues aquí os dejo, bueno, nuestros datos de contacto, ¿vale? Podéis hablarnos por WhatsApp, por correo electrónico, visitarnos si estáis en Salamanca o, bueno, como sea más cómodo, y trataremos de resolverlos todas las dudas que tengáis. Y muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Tenemos igual, me han hecho una por interna, donde preguntan la importancia de lo que pones tú ahí de la reserva cognitiva. Que si una persona que no tenga reserva cognitiva, si eso se puede aumentar o no. Vale. Si una persona está en el deterioro cognitivo leve, todavía podemos aumentar su reserva cognitiva trabajando con ella, porque lo que haremos a través del programa de estimulación cognitiva no solo es mantener lo que ya tiene, sino crear nuevas, porque ahí sí podemos crear nuevas conexiones y nuevas reservas con actividades que él a lo mejor no ha hecho, pero sí que le parecen interesantes, él o ella, vamos. Pero cuando la demencia ya es muy evidente, ¿vale? El deterioro es, digamos, tan grande que no permite, digamos, crear nuevas conexiones en ese sentido de crear nuevas reservas, sino que tiramos de la que ya hay para potenciarlo. Por eso volvemos otra vez a lo mismo, la importancia que tiene el diagnóstico precoz, uno, para mantener a esa persona en ese estado, y dos, porque ahí es cuando todavía podemos trabajar algo para mejorar, no solo para mantener. No sé si he contestado, pero bueno, espero que sí. ¿Alguna cosa más? Por el chat creo que no hay nada. No, en el chat no tenemos más preguntas. Bueno, pues simplemente agradeceros a todos vuestra presencia. Recordaros que esta es la primera parte de 3 jornadas, que independientemente de las dudas en la siguiente jornada, si tenéis dudas de esta primera, también se podrán resolver, y que os comunicaremos bien por Facebook o bien por correo a los que habéis asistido, pues para intentar que estéis en las siguientes jornadas y poder aclarar todas las dudas que podáis tener. Por mi parte, pues agradecer a Vanessa el tiempo y bueno, la dedicación en hacer esta presentación, y nada más, agradeceros a todos vuestra presencia y nos volvemos a ver. Muchas gracias igualmente también a todos. Y como decía José, se harán más jornadas y bueno, esperamos veros a todos, y os mandaremos el enlace cuando programemos el día y la hora, os mandaremos el enlace igualmente que hemos hecho con este. Muchísimas gracias a todos.